El pastor Jorge, en cuanto al mensaje de hoy, si hay alguna pregunta en cuanto al mensaje de hoy, pero quiero, el pastor Jorge, después del servicio, me dio de su traducción en español, que es la más correcta, yo diría en español, que en vez de decir, mis oídos fueron abiertos, la traducción ahí es, fueron horadados. Horadados. Mi oreja fue horadada, o sea, donde se marca, fue horadada. Y eso sí refleja más la idea del texto. Is exactly, in English, the best translation is piercing of the ear. Not the opening, but the piercing, the mark of a slave. Y esa, gracias a Dios que Jorge me dijo eso, porque de hecho la palabra horadado a mí no me vino nunca a la mente, pero es la palabra correcta. El oído de él fue horadado, como un esclavo que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. O sea, ese esclavo que salía a la calle a comprar, por ejemplo, algo, todo el mundo sabía que era un esclavo, pero por su marca, todos sabían que ese esclavo era por amor, que él estaba contento de ser esclavo de ese amo. Y recuerden que en ambos textos, Salmos y Hebreos, el punto central es que a Cristo le agradó hacer la voluntad de Dios. A Cristo le agradó darse por nosotros. A Cristo le agradó salvarnos. Aún en su sufrimiento. Si había otra manera, sí, pero no había otra. A Él le agradó. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? No. Ok. Nosotros vamos a ver ahora de nuevo un aspecto que he tenido, que creo que es necesario que lo hagamos. Algo que hemos visto, especialmente en la clase de los lunes cuando predicamos en Gálatas, pero es necesario que entendamos la relación entre los dos pactos. De nuevo, pacto antiguo, ¿cómo fue la gracia de Dios mediada o dispensada en el pacto antiguo? ¿Cómo era que Dios mostraba su gracia al pueblo en el pacto antiguo? No me digan que no, yo lo repetimos 80,000 veces. ¿Cómo era que Dios mostraba, revelaba, dispensaba su gracia al pueblo bajo el antiguo pacto? ¿Qué era lo que ellos hacían que daba testimonio, que revelaba la gracia de Dios? ¿Ah? No, ¿qué dijeron? Dígalo. Nerviosa. Los sacrificios. Las ofrendas. El anuncio de los profetas. Todo eso eran medios por los cuales el hombre podía entender la revelación de Dios en cuanto a su salvación. Entonces este cordero representa al cordero. Este cabrito de la expiación representa al cabrito que va a llevarse la expiación. El pago, ok. ¿Y quién es ese? Cristo. Viene un día el cordero, viene un día el sacerdote, viene un día el sacrificio, el holocausto. Entonces, confiando en ese holocausto, no en este holocausto, pero en ese,
ellos eran salvos. Entonces la gracia de Dios se les daba a ellos, se les representaba, se les revelaba por medio de estas cosas. Por eso se llaman medios de gracia. Son medios por los cuales Dios revela su gracia. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo Dios dispensa, revela, administra el pacto de gracia en este tiempo, en el nuevo pacto? ¿Cómo lo hace? A través del sacrificio de Cristo. Sí, el sacrificio de Cristo, ya sabemos, Él lo hizo, pero ahora, ¿cómo Dios dispensa esa gracia? Vamos a poner a Axel. Vamos a suponer que Axel no es creyente. Y que él viene, ¿cómo puede Dios dispensarle a Axel la gracia? La predicación. Sí, el Espíritu Santo, pero la predicación es el medio. La presentación del Evangelio. ¿Qué otras cosas más anuncian? No, la creación anuncia que hay un Dios, pero ¿qué cosas en este nuevo pacto Dios usa para indicarnos, sí, ahí está la gracia de Cristo? Eso es la gracia de Cristo. ¿Qué cosa Dios usa? La predicación de la palabra, sí, por el Espíritu Santo, claro está. La revelación. No, Dios revela. La cena del Señor y el bautismo. Cada vez que bautizamos a alguien, presentamos el Evangelio. Es una manera que alguien puede ver el Evangelio de Cristo. Lo que pasó con Cristo y lo que pasa con nosotros en Cristo. Morimos, resucitamos a una nueva vida. Pero la cena del Señor, ¿qué hacemos cada vez que tenemos la cena del Señor? Recordamos su muerte y anunciamos su muerte. Entonces son medios que Dios usa para decirle a Alberto, si no es creyente, arrepiéntete, mira. Mientras que ellos veían el sacrificio, la sangre degollada, la sangre derramada cuando degollaban los animales, a nosotros se nos muestra en estos medios de gracia. El principal de ellos siendo, claro, la predicación de la palabra. Entonces, así es que Dios da gracia, administra gracia a su pueblo. ¿Entendemos eso? Hoy no tenemos que hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Ya Cristo, el Cordero Pascal, murió, resucitó. Ya no necesitamos traer ofrendas. ¿Por qué? Exacto. Y si alguno oyó cuando dije la palabra ofrenda, pensó en dinero, está bien, pero déjeme recordarle. Por eso nosotros no insistimos, hermano, usted tiene que dar, hermano, usted tiene que dar, hermano, usted tiene que dar. ¿Por qué? Porque la ofrenda que le damos a Dios en cuanto al dinero es una respuesta de gratitud a Dios. No es un mandato, no es una obligación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo Dios dispensa su gracia en este pacto? Por la predicación de la palabra. Cuando un bautismo ocurre, cuando la cena del Señor ocurre, Dios usa esos medios para decirle al pecador, arrepiéntete, cree en Cristo, y para decirle a nosotros, wow, gracias Señor que cumpliste todas tus promesas y hoy celebramos esto. ¿Alguna pregunta o comentario? Seguro que no. Bueno, ese antiguo pacto, el nuevo pacto, ambos, recuérdense que uno estaba dentro del otro, tenía sus limitaciones, pero desde Adán, Dios ha tenido este pacto con Cristo. ¿Okay? ¿Con quién fue el pacto hecho? Con Cristo. Y su simiente en él.
la simiente de Cristo, o sea, los que son de Cristo, en Cristo, pero el pacto fue hecho con Cristo, no con Patricia. ¿Entendemos eso? O sea, y por eso es la idea de la imputación en este nuevo pacto. Cristo tiene que imputarnos, tiene que poner en nuestra cuenta su gracia, su perfección a favor nuestro. Y con eso es que nosotros entramos a la presencia de Dios siendo bienaventurados. No es con nuestras propias obras, no es con nuestra propia justicia. Si se acuerdan en Apocalipsis 19, cuando la iglesia baja, ella, ¿cuál es la boda del Cordero? ¿Y qué es? Oh, vi la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cómo estaba vestida ella? De blanco, y la palabra de lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Las obras de justicia, las obras justas de los santos. ¿Quién dio esas obras justas? Es las obras de Cristo. Se nos imputa. Nosotros nos vestimos de la pureza de Cristo, así como Él se vistió de nuestra humanidad. ¿Estamos bien hasta ahora con eso? ¿Seguro? No. Claudia, tú te estás riendo como que entendiste y vas a repetir otra vez que si entendemos. Ok. Ahora, nosotros vimos la semana pasada que ese pacto no puede ser mediado, o sea, el ejecutor de ese pacto, la unión del pacto que hay entre nosotros y Dios, no puede ser basada en nosotros. Por eso necesitamos un mediador. Ese pacto es mediado por uno solo, Jesucristo. Así que, ¿quién es el mediador del pacto de gracia? El único mediador del pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, de la misma sustancia que el Padre e igual a Él, en la plenitud del tiempo se hizo hombre y así fue y continúa siendo Dios y hombre en dos naturalezas completas y distintas en una sola persona. Para siempre. ¿Por qué? Porque aún nuestra estadía en el cielo es mediada por Cristo. Antes de entrar en el grueso de la clase que quiero explicar hoy, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuáles de ustedes se parará en aquel día y dirá en el cielo: bueno, yo era bien listo y escogí la salvación, y yo, sabiendo bien que esto iba a ser realidad, me porté bien? ¿Quién de nosotros va a decir eso? ¿Quién de nosotros se va a parar y le va a decir a Cristo: Cristo, ¿sabe qué? Yo estoy aquí porque yo creí? No, pero espérese. Porque yo creí. Yo te obedecí. ¿Cuántos de nosotros se va a parar a decir eso? Porque no es lo mismo decir porque yo creí a porque yo creí. No es lo mismo, son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Porque yo creí es una cosa, porque yo creí es otra. En la segunda, porque tú me diste la fe para creer, porque tú me diste todo para venir. En la primera, yo tenía esa fe y yo la ejercité de la manera que yo vi más conveniente. ¿Entendemos eso, hermanos?
No es verdad, hermano, ¿entendemos eso? El yo es el que arruina todo. Exactamente. El yo, si no es Cristo, lo arruina todo. Por eso el canto decimos, y con mis labios diré, ¿cómo es que dice el canto? No soy yo, mas Cristo en mí. Sí. Sara, tú tienes un pensamiento en la cabeza que quieres sacarlo, dale para adelante. Quiero que entiendan, hermanos, que yo leo las mentes. Si usted tiene preguntas y yo no lo llamo, es porque la pregunta suya no... Si creemos que la fe viene de Dios, ningún cristiano va a poder decir en ese día, es que no, esas palabras, porque es que si yo he creído, dice la palabra de Dios, que nadie puede llamar a Jesucristo Señor a menos que no sea dado por el Espíritu. Exactamente. Entonces, Ese es un gran texto, Sara. Nadie puede llamar al Señor Señor, o sea, creer en Él como el Hijo de Dios, a menos que le sea dado por el Espíritu. Y en Mateo 11, me viene a la cabeza, 11, 24, 25, dice que Dios le ha dado al Hijo el revelar al Padre, y al Padre le ha dado al Hijo, le ha dado al Padre revelar al Hijo. Dios es quien revela. De hecho, hermanos, aún la fe que usamos para creer es un regalo de Dios. Por gracia. Bien, con esto en mente, yo quiero traer un pequeño tema hoy que es muy importante. Porque todo eso se oye muy bonito hasta que lo empezamos a aplicar. Hasta que lo empezamos a aplicar. Hay dos pactos. Y el apóstol Pablo se asegura que nosotros entendamos esa verdad en Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4. Y ya si quiere puede poner la crucecita aquella, porque vamos a concentrarnos en la pizarra. En Gálatas 4, versículo 21 en adelante, Pablo pone estos dos pactos, uno enfrente del otro. Versículo 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Cuando dice que nació según la carne, ese se refiere a Ismael. ¿Qué significa eso? Fue obra de la carne, exactamente. Fue obra de Sara y Abraham diciendo, yo voy a obrar para que me salga la bendición de Dios. ¿Y qué resultó? Ismael, de quien se dice él, ni ella ni él son parte del pacto. Él bendijo a Ismael con multitud y riqueza, pero no parte del pacto. ¿Por qué? Porque Ismael fue nacido de la obra de la carne, así como cualquiera de nosotros, creyendo en nuestras obras, se salva, por obras de la carne. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, versículo 23.
Y hay dos cosas aquí. Carne, obras nuestras. ¿Y cuál es el otro lado? ¿Ah? Promesa. Obra. Exacto. Obras de Dios. Obras humanas. Lo cual es una alegoría 24. Pues estas mujeres son los dos pactos. Oh. Así como el corderito real representaba a Cristo, así estas mujeres, aunque fueron reales, también representaban algo. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Sinaí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quiénes perseguían a los cristianos en el libro de los Hechos? Los judíos. Los que defienden a la Jerusalén terrenal perseguían a los que son nacidos del Espíritu. Más que dice la Escritura, echa fuera la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¡Wow! Jerusalén celestial. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿No la ven? ¿Ven la diferencia entre los dos pactos? Uno obra esclavitud, el otro obra libertad. Sus representantes son Agar, la esclava, Sara, la libre. Hasta ahora estamos bien, hermanos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Ya Agar murió, ya Sara murió también. Por favor, déjenme libre de esta controversia. ¿Cuál es el problema ahí?
¿O cuáles problemas hay? El mismo que siempre ha existido, ¿Qué es? que todos nacemos bajo la carne Ujú. y hay que nacer en el bajo el Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo, eso es verdad. ¿Qué otro asunto hay ahí? El uno, Ismael, fue nacido bajo la carne, el otro fue nacido bajo la promesa. Muy bien. ¿Qué otro punto hay ahí? ¿Qué es importante para la vida diaria nuestra? Hoy en día muchos vivimos en esclavitud, entonces queremos quitarnos la venda de los ojos y poder encontrar la libertad a través de las promesas de Dios y de su palabra. Sí, eso es una verdad. Hay dos estilos de vida, hermanos. No, el muerto y el vivo es otra cosa, pero aquí hay dos estilos de vida. Esclavitud y libertad. ¿Qué es la regla de vida aquí? La ley. La ley, los 10 mandamientos y todos sus derivados. Y la tendencia nuestra es vivir aquí. Y si no reconocemos eso, estamos ciegos. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes si le mueven esa bandera de ahí se molestan? Espérate, yo estoy usando la bandera como una ilustración, pero ¿no vivimos nosotros para una serie de reglas que le ponemos a otros y nos ponemos a nosotros mismos? No puede comer, no puede cantar, no puede poner eso ahí. Cuidado si mueves esto, cuidado si mueves aquello. No, no te pongas esto, no te pongas lo otro. ¿No es verdad que cuando pensamos de otros, ese no puede ser cristiano? ¿Por qué? Porque mira cómo camina. Mira el zapato que usa. Mira la manera en que él saludó. Y tenemos un concepto del cristianismo basado, de la vida del cristiano, basado en obras, no en gracia. El primer pasaje entonces, Gálatas 4. Hay una diferencia marcada. Nosotros no somos de aquí, somos de la Jerusalén celestial. Buscar una Jerusalén terrenal no es bueno para los cristianos porque no hay. ¿Tú levantaste la mano? Yo creo que vi así. La Jerusalén que buscamos es la Jerusalén celestial. A ese pacto pertenecemos, a lo celestial, no a lo terrenal. Ahora, vamos a otro pasaje. Tengo dos pasajes, pero voy a usar el de Hebreos capítulo 12 primero y luego para cerrar con el siguiente. Hebreos capítulo 12. Y hago esto, hermanos, porque podemos estar confundidos creyendo
que el pacto antiguo, aunque era una administración del pacto de la gracia, es el pacto por el cual debemos vivir. Y no es así. En Hebreos capítulo 12, él habla de, por ejemplo, da la advertencia en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está hablando el autor de Hebreos de la manera en que debemos vivir. Evita la amargura. Y por ella, por la amargura, muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano. Entonces da un nombre. ¿Cuál es el nombre que da? De ejemplo. Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Ya, exacto. Entonces, como Esaú vivía bajo la ley de Moisés, ¿qué tenía él que hacer con esa primogenitura? No, Esaú, claro que no vivía bajo la ley de Moisés, porque Esaú es el padre de Jacob, es el hermano de Jacob. Los 12 tribus vienen y después, 430 años más tarde, viene Moisés. Pero Esaú, aún sin esa ley, entendía lo que se esperaba de él. Él vendió la primogenitura. Pero oigan lo que dice aquí. Aunque lloró amargamente, versículo 17, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y el autor de Hebreos dice todas estas cosas para introducirnos otra vez a la diferencia entre los dos pactos. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, un monte que se podía tocar. Sinaí. Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron negar, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Dios dijo a Moisés, dile al pueblo que se consagren en 3 días, pongan un cerco, quien toque ese cerco se muere. Ese Sinaí. Tan terrible era, versículo 21, lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Qué cuadro nos da ese pacto? ¿Qué cuadro nos da Sinaí? Un cuadro de temor, exactamente. Un cuadro de temor, terror. Y el hombre, yo no quiero oír la voz de Dios, me truena. Oscuro, dice que pasaron 40 días, 40 noches, la nube oscura ahí, solamente se veían relámpagos. Y Moisés en medio de esa situación, escuchando a Dios, dándole las leyes y escribiéndole a Dios mismo con su dedo en las tablas. Y cuando él baja con las tablas, el pueblo ya se había ido a la idolatría. Y esas tablas, ¿qué decían? Lo primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando los 10 mandamientos son leídos, el terror aumenta más. ¿Por qué? Ciertamente morirás. Yo, Jehová. Es un pacto de muerte y de terror, lo cual es de Dios.
el hombre debe conocer el terror de Dios. Pero nosotros no nos hemos acercado a ese pacto. Versículo 22. Versículo 18, no os habéis acercado al pacto de terror, sino, versículo 22, que os habéis acercado al monte de Sión. Sinaí, Sión. A la ciudad del Dios vivo. Ahí dice del Dios vivo. Escriban en sus notas lo que voy a decir aquí. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Toros, corderitos, no. Esta sangre habla mejor que la de Abel. Al mediador, a Cristo. ¿Qué ciudad es esta? La celestial. ¿Y qué ciudad es esa? Jerusalén la celestial. Y esa es la iglesia. Somos el pueblo de Dios en este nuevo pacto. Somos la ciudad de Dios en este nuevo pacto. No es el pacto antiguo. Hay muchas diferencias. Ahora, la tendencia nuestra, de hecho, les voy a dar una idea, hermano. Cuando ustedes lean el Antiguo Testamento y lean esta palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, hijas de Sión, tu Salvador viene. Está hablando de ese nuevo pacto. Hay una contrariedad, hay una oposición entre Sión y Sinaí. ¿Cuál es el problema de Sinaí? Que produce terror, temor. ¿Por qué? Y vamos al último texto del día de hoy. ¿Por qué Sinaí trae terror y trae temor? Eso es verdad. El hombre no puede cumplir la demanda de Dios. Por tanto, la condenación es muerte. Es muerte. No hay otra. No hay de otra. Todo aquel que vive bajo esto termina en la muerte. Pablo, hablándole a los Corintios, su segunda carta, segunda de Corintios capítulo 3, les dice a ellos que él no tiene que probar su ministerio porque ellos son cartas escritas por él. Escritas por él. Versículo 2. Y yo quiero que presten atención, hermano, a esto. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. En realidad una carta que Cristo escribió y que nosotros la mandamos al mundo para que den testimonio, para que anuncien a Cristo. Escrita, ¿qué dice el texto? No con tinta, sino con ¿qué? Con el espíritu de los vivos, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. El reino de Dios, la verdad de Dios, no es
un pedazo de piedra, es un corazón. Y Dios escribe ahí sus leyes. Ahora, ¿cuál es el problema de esta ley? Dice el versículo 6, que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es un error en sus Biblias cuando dice así, que la letra mata y el espíritu vivifica. No, el Espíritu de Dios vivifica. La letra de las tablas de la ley mata, mas el Espíritu de Dios vivifica. Hay dos ministerios aquí. Uno es el ministerio de condenación y muerte, por eso produce terror, y el ministerio de vida en el Espíritu. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y si los 10 mandamientos, que es un ministerio de muerte, que fue grabado con letras en piedra por la misma mano de Dios, fue con gloria, tanto más entonces, dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y de nuevo, el Espíritu ahí en su Biblia está con una letra minúscula, pero no, es una letra mayúscula. Esta tabla de piedra, tiene un ministerio. ¿Y cómo se le llama a ese ministerio en el versículo 7? Un ministerio de muerte. Mire lo que dice el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Muerte, justificación, vida. Hay dos pactos. El antiguo que cumple su función exponiendo el pecado y condenándonos, en el cual no hay vida, y el nuevo, en el cual hay vida. Patricia. ¿Qué estaba leyendo, pastor? Hay varios que no están. Segunda de Corintios 3. Todo eso está en Segunda de Corintios 3. Porque aún lo que fue glorioso, versículo 10, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mira lo que Pablo está diciendo. Este ministerio de muerte, de terror, tuvo su gloria. Era tanta la gloria que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tuvo que cubrirse la cara con un velo por la gloria que salía de él. Pero la gloria más eminente, la gloria más grande es el ministerio de vida del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Oye, ese niño está en el Espíritu, parece. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuál es la tendencia nuestra en nuestras vidas? Sea real. El pastor Jorge, y esto es algo de hace años, yo creo que antes de que tú te casaras,
o al casarte. O sea, eso antes del diluvio. Él me dio una cosa que a mí siempre le he usado porque se me quedó grabada. Y es que los hogares deben ser un lugar donde los hijos puedan pecar. ¿Cómo? Porque solamente cuando el pecado es evidente puede la gracia actuar. ¿Y sabe qué pasa? Cuando vivimos de este lado, el pecado casi nunca sale. No hagas esto, no hagas, no. Muchachos, vea. ¿Quiénes de ustedes conocen la famosa chancleta? La conocen muy bien. Pero usted dirá, así fue que me criaron, pero ¿y cómo tú vives? ¿Cómo vives tú? Mira, no hagas esto. Tú te la das de evangélico, pero mira, tú no lees la Biblia, tú no esto, 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 tú no esto. Hermano pastor, yo quiero que usted hable con mi hijo, ¿por qué? Porque él está medio descarriado y yo quiero que usted lo encarrile. ¿Y quién soy yo? ¿Acaso soy yo Jesús para encarrilar a nadie? Esto es un ministerio que da muerte. En el lado del Espíritu hay libertad. Es por la promesa y obra de Dios. Ese hijo que peca, ¿qué usted hace con él? Me desobedeciste. Y claro, los hijos míos tienen buenas experiencias de calentura postrera, que les sirvió muy bien el psicólogo. Pero, no, llegó un momento en que espérate, ya no es a palos. No, ya ahora es, mi hijo, pecaste, sí. Papi, yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo, ¿qué hago? Bueno, ¿te doy una pela? ¿Tú crees que una pela mía va a funcionar? No. Oye, lo que vas a hacer de ahora en adelante es que vas a leer 3 capítulos de la Biblia diario. ¿Tú crees que eso va a funcionar? No. Tienes que ser un poquito más disciplinado. Te vas a poner una alarma y te vas a levantar a cierta hora. Ahí vas a hacer tu devocional. Escribe lo que estudiaste y me lo enseñas. Todos los días a tal hora. Una pregunta, hermano, ¿eso va a funcionar? ¿Qué es lo que va a funcionar? La obra de Dios. Decirle a mi hijo en la cocina, a Joshua, cuando tenía 7 años, 8 años, mi hijo, ninguna de estas cosas sirve. Nada de eso te va a salvar. ¿Cuál tú crees que es el problema? Papi, yo tengo pecado. ¿Y cuál es la solución? La gracia de Cristo. Ve y doblégate ante Cristo y pídele que te dé su gracia. Quizás te la conceda. Aquí no hay fórmula. Pero hay una obra del Espíritu de Dios que hace en el corazón de los creyentes, que los transforma y los cambia, y ya ellos no viven por ley, sino por ley. No viven por la ley de Moisés. No hagas, morirás. No, ellos ahora tienen al Espíritu de Dios viviendo en ellos, que inclina el corazón de ellos a hacer lo correcto, a amar a Dios, a cuando pecan decir, Dios, perdóname de mi pecado, y seguir hacia adelante sabiendo que pertenecen a Sión, a la ciudad celestial, a Jerusalén celestial. Ellos no están buscando nada aquí en la tierra. No están buscando un templo nuevo en Jerusalén. No están buscando 1000 años aquí. No están buscando nada aquí. Como Abraham, ellos dicen,
solamente espero el día de la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí ya no hay más nada. De hecho, Abraham dice el autor de Hebreos, de ellos, si hubieran estado buscando una ciudad aquí, hubieran creado sus casas bien. No. Ellos buscan la ciudad celestial. Entonces, ¿qué pasa cuando el corazón tuyo, transformado por el Espíritu de vida, busca la ciudad celestial? Oh, pon tus ojos en Cristo. Están llenos de y amor. ¿Y lo terrenal qué? Sin valor será. ¿A la luz de quién? ¿Sabe lo que el cristiano de verdad que vive en Sion hace? ¿Sabe que ese pecado, por atractivo que sea, cuando lo comparo con Cristo, no brilla? ¿Sabe qué hace el legalista? La Biblia me dice, no adulterarás. Y estoy viendo a esa mujer. ¡Ay, qué mujer! Pero no voy a mirar. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es lo que hace el legalista. Hermana Ana me cae como una piedra. Hermana Ana, ¿cómo está usted? El Señor me manda a mí a saludarla. Es una prueba grande que yo tengo de saludarla a usted, hermana Ana. Pero lo voy a vencer. ¿No es así que vivimos nosotros? ¿No es así, hermanos? El antiguo pacto o el nuevo pacto. Sión o Sinaí. Temor y terror o vida y libertad. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Cristo, mira cómo Cristo administra el nuevo pacto hoy. Mira lo que hace. La predicación de la palabra, el bautismo y la cena del Señor. Y en todos ellos lo que tú ves es la gloria de Cristo. En el bautismo, en su muerte, en su resurrección y lo que Él hace con nosotros, que nos mata y nos resucita a nueva vida. En la cena del Señor vemos su muerte, el precio que pagó, como vimos hoy, ese cuerpo de Cristo funcionando como Dios lo preparó para llevarnos a Dios. Y decimos, wow, soy libre. Señor, orábame el oído, oraba mi oído, hazme la marca del esclavo tuyo, que es libre. Padres, nunca se van a ganar a un hijo diciéndole lo malo que son. Ellos lo saben. Usted también, pero hay una tercera cosa que ellos saben que a usted se le olvida. Ellos saben lo malo que es usted también. Esposo, nunca te vas a ganar una esposa poniéndole leyes. Esposa, no te vas a ganar a tu esposo mientras estés ahí. Y no hiciste. Tú ves lo malo que tú eres, tú ves lo malo que tú eres, mira lo que hiciste, tú ves lo malo que tú eres. Él sabe que es malo. Lo único que va a salvar a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, es que le presentes la promesa de Dios. Dios promete que a los que creen en Él, Él los transformará, les dará vida eterna, los cambiará, los hará sus hijos. Pero pastor, ¿y si no tenemos leyes, entonces cómo va a vivir? Como chivos sin ley. Mira, hermano, uno de los animales más felices que hay es el chivo. Ese va y come lo que sea, tranquilo. Si tú lo pones allí, lo pones aquí, los chivos están bien. ¿Por qué?
Porque no tienen ley. Pero entonces vamos a hacer lo que queramos. Sí. Todos los cristianos hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque Dios ha perforado el oído y los ha hecho un esclavo por amor. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Es ahí que está la libertad del creyente. Pero ¿por qué tú no disfrutas aquí? Porque yo soy libre. Mi carne no me domina. El antiguo pacto no me domina. Yo soy libre. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Predica la gracia. La gracia de Cristo, que es lo único que puede salvar. Las obras no salvan. Pero ¿y tú crees que Él va a cambiar? ¿Tú crees que ella va a cambiar? Señor, si el Espíritu de Dios la resucita o lo resucita, va a cambiar. Porque es obra de Dios, no nuestra. Confía en Dios, que Él va a hacer la obra. ¿Y sabes qué? Te levantarás en la mañana y dirás, wow, qué vida más buena tengo yo. ¿Y cuál es tu horario, Josué? Yo hoy me voy a levantar a las 8 de la mañana. Y si me da sueño, 8:30. Pero tú te levantas a las 5 de la mañana, pastor, a leer Biblia y estudiar libros. No, yo no lo hago eso. Si usted cree que yo estoy metido, hermano, a las 5 de la mañana leyendo un libro, usted está totalmente equivocado. ¿Y cuando usted lee? Cuando yo leo. ¿Y cuando usted estudia? Cuando yo estudio. Ahora, nunca me va a ver aquí venir sin prepararme. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. No porque nadie me tiene un horario. Eso es un ejemplo. Así debe ser tu vida. Dale la libertad a todos los demás. Vive tu vida libre en Cristo, en el nuevo pacto de gracia. Dios promete que te va a llevar al cielo por su gracia. Bien.